Lupe, en cuanto puedas, por favor, arregla la habitación de aquí abajo de huéspedes, sí, para el señor Gerardo. Sí, señor. No, yo no soy un huésped. Esta es mi casa. Señores, buenos días. Buenos días, detective. ¿Qué ha pasado? ¿Ya le informaron al juez de la condición médica de mi papá? Sí, precisamente aquí traigo la notificación. Ah, sí. Debido a razones de salud, el tribunal dispone que Gerardo Altamirano sea retenido en su residencia. Se ha encontrado al acusado culpable de asesinato y se le ha dictado arresto domiciliario. ¿Qué más cárcel que mi propio cuerpo? ¿No se dan cuenta que ya estoy preso? Tras revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía, se ha determinado que el acusado Gerardo Altamirano es culpable de homicidio en primer grado por la muerte de Horacio Villarreal. Debido a su incapacidad, se le mantendrá confinado en su residencia por un tiempo de 30 años. El sentenciado deberá usar un dispositivo rastreador en todo momento. No puedo creer que hayas terminado así. Preso en tu casa y preso en ti mismo. Disculpa, Sergio, espero no importunarte, pero Rodolfo y Margaret quieren hablar contigo personalmente. Como Gerardo no está en condiciones de hablar y José Ignacio se fue del... No puedo, que se vayan, ¿sí? Que se vayan. No pueden pasar. Déjanos solos, niña. Discúlpeme, pero no puedo atenderlos en este momento. ¿Tienes prisa? ¿Vas de salida? De hecho, sí. Y no creo que sea conveniente que platiquemos aquí, en la empresa. ¿Por qué? Mi hija se acaba de casar con el hijo del dueño de Aqua. Prácticamente estamos delante de una fusión inminente. Cuidado con el estrés, Sergio. Fíjate lo que le pasó a tu jefe, un derrame cerebral. Sí. Y yo te necesito sereno, Sergio, porque si te pasa algo y quedas vegetal como Gerardo, ¿con quién voy a negociar Aqua? Porque nuestro plan continúa, aunque me hayas dicho que tenías otro comprador. Que, por cierto, ¿quién es? No puedo. Tengo una junta, gracias. Pues bueno, vamos a tener que hacer algunos arreglos en la casa para facilitar el desplazamiento de mi papá. Y es muy buena tu idea de esto, de arreglar el cuarto aquí abajo. Yo creo que vamos a tener que adaptar la casa, poner algunas rampas. Si mi papá no puede mover la boca, ¿cómo va a comer? No te preocupes, mi amor. El doctor Andrade ya nos dio una dieta especial para él. Sí, y bueno, yo también ya mandé pedir la cama clínica. Y bueno, es importante que todos sepamos que hay que cambiarlo de posición constantemente para que no se le hagan llagas, que no se le lastime la piel. No puedo creer que mi papá quedó así. Sí, mi amor, yo sé que es muy duro, pero tenemos que ser fuertes, mi amor. Rodolfo la internó. Él firmó la orden. Después Leticia y yo pudimos sacarla de ahí. Pero bueno, el caso es que ahí conocí a Graciela. Me pareció una enfermera responsable y celosa de su deber. Más tarde me visitó en mi clínica para buscar trabajo. La habían despedido de la clínica, del psiquiátrico, porque hubo una confusión ahí con todo el asunto de Rosaura. Los Sotomayor necesitaban una enfermera para Rosaura de tiempo completo y me pareció que ella era la indicada. Claro. La recomendaste porque tú siempre quieres ayudar a todo el mundo. Pero es como mucha casualidad, ¿no crees? ¿Qué cosa? Doctor, ¿todo bien? Sí, todo bien, gracias, muy amable. Con permiso. Sé que Graciela está medicando de más a Rosaura. La pobre vive dormida desde que ella la está cuidando. ¿Tú cómo puedes saber todo eso?
Bueno, cuando vienen a visitarme, de repente me cuentan cosas. Yo creo que deberías ponerle atención a esa enfermera. No sea que en lugar de estar ayudando a Rosaura, le esté enfermando más. No sabes cuánto me mortifica y me duele verte así. ¿Sabes? Hablé con Antonio y me dijo que Rosa es su hija, que él lo comprobó con el ADN y la va a ayudar a salir de la cárcel. Gabriel, el abogado de mi hermano, ha hecho un buen trabajo defendiendo a tu hija. Si Dios quiere, Rosa saldrá pronto de prisión. Quiero que sepas que no te culpo por haber engañado a mi hermano, ni por haber tenido una hija con Antonio. Ahora sé que Eduardo no fue precisamente el hombre ideal. ¿Permiso? Hora de la medicina. ¿Para qué medicina si Rosaura está tranquila? Órdenes médicas. Ay, esto no puede seguir así. Yo tengo que hablar con Antonio. Es que han sido días tan intensos, Val. Sí, me imagino. Mira, la boda de tu hermano fue algo tan inesperado. ¿Dónde estabas, Primero me fui con Martín. Estábamos viviendo juntos, solos, echándole ganas en todo. Y no tengo ni idea de cómo se enteró mi papá de dónde estaba. Llegó por mí, me sacó a la fuerza, me trajo para acá. Y desde entonces ha sido una desgracia. Sí. No me imagino quién le habrá ido con el chisme. No, ni yo no tengo ni idea. Pero ¿sabes que a mi papá también le dio un derrame cerebral? Está en silla de ruedas, no se puede mover. ¿Qué? Es que es mucha desgracia junta, amiga. Cuando te toca, ¿eh? Todavía tengo más que contarte, ¿En serio? Val. Sí, No. ¿sabes? Alguien dice que me ayudó. Yo creí que era mi mejor amigo y me hundió. Ya llegó el rey de póker. Y vengo forrado de dinero. ¿Quieren jugar? Ay, no tienes dinero, ¿verdad? Te presto, no te preocupes. ¿Sabes qué? Ya perdiste, no. Muy mala mano. Fuera de aquí. Fuera. Por lo visto, tú sí vienes bien forrado de dinero. Uno no puede andarlo mostrando como lechero de esquina. Sergio, tu problema es de estilo. ¿Vienes a saldar tu deuda? No, Vladimir, es muy poco dinero. Quiero jugar un rato nada más, ¿está bien? Bueno, ¿tú crees que puedes venir a burlarte en mi cara? No, perdón. No, perdón, ¿qué? El negocio con Lucía se esfumó, se arruinó, no funcionó. Tú te largas a la mitad de la boda. No la puedo secuestrar. Bueno, tengo cara de idiota. No. ¿De payaso? No. ¿Por qué tú sí me ves la cara de idiota? Es la hermanita de mi mejor amigo. José Ignacio se iba a casar. ¡Boda, boda! Me van a volver diabético con tanta miel. Tranquilo. La pajarita va a entrar a su jaula. Detesto las metáforas. Vamos a ver de una buena vez si entiendes con quién te estás metiendo, Sergio. Necesito mi dinero. Vladimir, por favor, no. A la cocina. Por favor, no. Vladimir, por favor no. Suéltenme.